Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en una edición más de Política 2.0, el espacio de reflexión y análisis sobre los temas de coyuntura en nuestro país y en nuestro estado. Esta mañana, mediodía, vamos a hablar de manera amplia sobre quiénes quieren las encuestas. En esta semana, de manera muy particular, el tema de GEA-ISA, Milenio, una alianza estratégica entre un medio de comunicación y una empresa encuestadora de bastante trayectoria nacional, han puesto en el centro del debate la supuesta caída de Josefina Vázquez Mota en las preferencias ciudadanas y el visible ascenso de Andrés Manuel López Obrador, así como el despegue casi ya en estas alturas imposible de alcanzar de Enrique Peña Nieto, quien de acuerdo con GEA-ISA le lleva a los dos cuando menos 28 puntos de diferencia o de distancia. Sobre esto detallaremos, hablaremos ampliamente en este espacio. Antes, como cada programa, saludo a mi compañero Miguel Ángel Hernández. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes a todos nuestros amigos que nos siguen a través de la red. Pues efectivamente el tema de las encuestas ha marcado mucho la pauta de esta semana, además del tema de los spots. Ahora sí que la primera semana de lleno de las campañas presidenciales. Exactamente, y yo creo que, Miguel, el antecedente de las casas encuestadoras se remite de manera muy fuerte a partir del año 2000, en donde las empresas se metieron a dar seguimiento tanto a un Vicente Fox que desde la gobernatura de Guanajuato comenzaba ya a perfilarse como el precandidato fuerte oficial del Partido de Acción Nacional, fenómeno que finalmente se impuso a la elección porque no hubo candidato, al interior no hubo competencia, y bueno, se impuso desde la gubernatura de Guanajuato. Hay una confesión que le hace a su exsecretario particular, Vicente Fox, Alfonso Durazo, sí, en el sentido de que como estaba atrapado por el Congreso de la Unión, él vio en su precandidatura a la presidencia de la República la salida para evitar que se le pudiera hacer una evaluación final a su administración, sabiendo que no iba a poder hacer grandes reformas porque el Congreso en sí estaba controlado por la oposición, en este caso PRI y PRD en Guanajuato. En Guanajuato sí, pero además tenía poco que informar Vicente Fox, o poco se enteró en Guanajuato, porque hay que recordarlo que fue uno de los gobernadores que inaugura ahora sí que una gobernatura itinerante en viajes al extranjero, con el argumento de la promoción económica de Guanajuato en Europa, Estados Unidos, Sudamérica. Entonces, efectivamente, él como experimentado mercadólogo, pues era vendedor de Coca-Cola. Gerente de mercadotecnia. Entonces, de ventas. A mí me parece que con Vicente Fox no solo llega el tema de la alternancia en el 2000, sino que empieza a trabajarse esto de la mercadotecnia política, y donde una de sus vertientes muy particulares es precisamente la aplicación de las encuestas. De las encuestas. Y bueno, las encuestas ya han formado parte de la propaganda, porque el origen de las encuestas o el deber ser de las encuestas es en toda empresa, en todo partido, en todo gobierno, es el saber qué es lo que piensa la sociedad, estar leyendo la sociedad para tomar decisiones, no para utilizarlas como arma mercadológica. Y en México le estamos dando un uso electoral, un uso meramente propagandístico. Me parece que esta parte que tú comentas sí es fundamental para entender la naturaleza de las encuestas. Regularmente las encuestas son instrumentos de medición, de evaluación interna para tomar decisiones en corto. Y cambios de estrategias que se supone debieran ser, valga la redundancia, estrategias que se tomen para una acción hacia el exterior y no al revés, o sea, utilizarlas para decir yo voy ganando y generar con ello una expectativa de mayor simpatía.
Y eso en realidad lo que está haciendo está desvirtuando las encuestas. A mí me parece que en 12 años las encuestas en México están perdiendo toda credibilidad. Y efectivamente no son elementos para tomar decisiones, cambios de timón, sino únicamente para fines propagandísticos. Porque si se tomaran estos sondeos, estas investigaciones para la toma de decisiones, observaríamos que el comportamiento de Josefina, el comportamiento de Andrés Manuel López Obrador ya habría cambiado. Así es. Sí, ¿por qué? Porque las encuestas deben decirle a Andrés Manuel López Obrador que su comportamiento debió haberlo sostenido en cuanto a la República Amorosa, en cuanto a que ya se habría educado en el trato a la sociedad, a los grupos que disienten de su forma de pensar, ¿sí? A los medios de comunicación que no le quieren publicar porque nada más también económicamente beneficia a algunas empresas periodísticas. Entonces, hay una serie de elementos que se conforman y que nos dicen que se les hace poco caso. Josefina Vázquez Mota igual. Yo creo que ninguno, Víctor, porque si efectivamente ellos atendieran al verdadero sentir de las encuestas o lo que reflejen las encuestas, cambiarían su discurso. Entenderían que la sociedad está irritada, está cansada de esta mecánica y sus propuestas y su dinámica de campaña tendría que ser diferente. Y no llegar hasta el absurdo de ayer, de tanto diputados del PRI como del PRD, de solicitar a Gobernación el retiro del spot, por ejemplo, de los niños inconformes que presentábamos ayer. O sea, ellos no quieren ver la realidad de ellos con el argumento de los derechos de los niños y que se ve grotesco, pero es más grotesca la realidad. Y yo creo que ellos tienen muy a detalle el pulso de la ciudadanía, qué es lo que quiere, qué es lo que le molesta, y sin embargo no hay ninguna sola propuesta que atienda esa inquietud ciudadana. Entonces, exactamente. No está, la verdad que son instrumentos propagandísticos. Ajá. Y bueno, es un desperdicio porque hoy tanto partidos como gobiernos como candidatos invierten importantes cantidades de recursos que vienen de nuestros impuestos en el pago de encuestas. ¿Una encuesta cuánto debe andar, Víctor? Yo creo que buena, en unos 400, 500 mil pesos. Medianamente, porque son productos que no van solos, sino que llevan disque consultoría y claro, se elevan cifras de 7 dígitos, ¿no? Bueno, sí, una encuesta estatal, pues sí anda en el 1.200.000, en el 1.300.000, más o menos. Para que se archive o para utilizarlo con fines de propaganda me parece que no tiene sentido. O sea, en Estados Unidos esta práctica tiene años, quizás en España, en Europa, y no han entrado en ese boom como México se ha apasionado por el tema de las encuestas, que no es solo para el tema electoral, Víctor. Hay que recordar que con Vicente Fox, él gobernaba también con las encuestas. O sea, el tema de popularidad, tenía un área de innovación. Carlos Flores, si mal no recuerdo, era el encargado de estar aplicando encuestas periódicamente a Vicente Fox, y él en función de eso tomaba las decisiones. Además de Martita, claro. Exactamente. Bueno, esa es la realidad de las encuestas, y bueno, es tan interesante el papel que tienen las encuestadoras en nuestro país, que bueno, en la publicación de Nexos del mes de marzo, aborda un trabajo, o presenta un trabajo muy importante, Nexos, del analista Leo Zuckerman, en donde se detiene a investigar el tema de las empresas encuestadoras. Y yo creo que, Miguel, el tema de las encuestas brinca de manera violenta y de manera sospechosa a partir del enorme fracaso en 2010, ¿no? de las elecciones estatales en 17 entidades de la República, y en donde muy pocos le atinaron a los resultados. La verdad es que sí se convirtieron en vendedores de ilusiones para muchos candidatos, y las frustraciones pues estuvieron a la orden del día. En Durango se hablaba, Gisela Rubach en la noche, a las 10 de la noche, en la rueda de prensa de evaluación de la jornada, de 14 a 18 puntos de Jorge Herrera Caldera sobre José Rosa Sáiz Puro Torres,
y lo cual se redujo apenas a 5 puntos y eso raspadón, pues. Y eso raspadón, no, yo creo que terminó en 1.7, casi en 2, ¿no? No, se fue extendiendo al final, se fue extendiendo casi en esa banda de los 5 puntos que de verdad nunca se esperaba una campaña así, o sea, todo se manejó en un escenario como el que estamos manejando ahorita con Peña Nieto, en unas bandas amplias de 10, 20 puntos, todavía el mismo día se aventuraron a eso, sí. Y la realidad fue otra. Sí. Entonces, yo creo que es importante dar a conocer quién es quién en las encuestas y bueno, Leo Zuckerman presenta un trabajo de investigación muy detallado sobre este tipo de trabajos endoscópicos, ¿no? Así es. La misma revista Nexos, Leo Zuckerman inicia diciendo algo que fue una realidad, las encuestas del año pasado, por allá por noviembre, que fue el caso de Michoacán, donde se hablaba de una delantera de María Luisa Calderón, la hermana del presidente en Michoacán, con una ventaja muy amplia, o cuando menos holgada, pues, y al final resultó que el ganador fue el PRI. Sí. O sea, y por la misma empresa. Y el tema también de Gea Isa, que al principio le daba al candidato del PRI una ventaja de 6 puntos, y cuando no lo contrata el PRI michoacano a Gea Isa, se cambia al PAN, y curiosamente las encuestas le dan la voltereta para el otro lado, como si ellos fueran, los resultados se dan para el otro lado, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la tabla de participación de empresas en las últimas encuestas publicadas. Yo creo que a esto se refiere en la elección, de manera muy particular, de la elección del proceso electoral de 2010 y 2011, ¿sí? Y bueno, ahí están las empresas. ARCOP, que regularmente trabaja con Presidencia de la República. Sí, con Acción Nacional, y con Acción Nacional. Hacía el trabajo al presidente Calderón. BGC Ulises Beltrán, que es el gabinete de comunicación, Ulises Beltrán, ¿sí? Lo confirme el diario, según una sola encuesta publicada. Consulta Mitofsky 4, el debate, el diario Noroeste 1, el debate, el Universal 5, espacio muestral, o sea, quizás sea la parte del centro del país y el gabinete Gea Isa, que es quien ha estado más regular, con 13, y bueno, al final logra 0 indicadores. O sea, entonces, en donde se concentra el mayor número de encuestas, prácticamente es en 3 grandes empresas, ¿no? Lo que es Consulta Mitofsky, bueno, en 4 y ahora Reforma. Lo que es falta Reforma, sí, que participa con el 11% junto con el Universal, que son los que realmente publican, bueno, y tienen historia en la publicación de... Lo que pasa es que el tema de los medios nacionales con las encuestadoras vieron también otra beta de avance de los medios de comunicación como un servicio, pues, sí, principalmente, ¿no? Y de ahí se desprende no solo el tema electoral, sino de evaluación de los gobiernos. Y yo creo que lo que es Consulta Mitofsky, Gabinete de Comunicación Estratégica, ¿sí? De Francisco Berrueto, con el 30%, 13 encuestas publicadas, el Universal, Reforma, Consulta Mitofsky desde lo más... Y Consulta Mitofsky. ARCOP es más de consumo interno. Sí. Falta ahí BIMSA, que también trabaja mucho, pero va a ser el tema del tracking, ¿no? Es el servicio que llevan. Muy bien, ahora vamos a presentarles qué tanta efectividad tienen las empresas encuestadoras. Ahí está, porcentaje en la capacidad de acertar al ganador. Esto es se refiere a las encuestas de 2010 y 2011. 2010 y 2011. Y bueno, vemos que ARCOP
de 2 encuestas publicadas, Ajá. ahora sí que le atinó con el 50%, de efectividad, ¿no? Efectividad. Ahí está Ulises Beltrán, una publicó y una le atinó. Consulta Mitofsky es de las más activas en ese país. Con un 75% de efectividad, ¿no? Así es. Es interesante, Consulta Mitofsky. Pues vienen diarios regionales, ¿no? El diario Noroeste, El Debate, son de por allá, acá del noroeste del país. Universal es interesante. Universal, 5 publicadas y 5 le atina el resultado. Le da el resultado. Grupo, este es GCE. El Gabinete de Comunicación Estratégica. Ajá. También es alto el porcentaje para la dinámica que tiene de y por la cantidad, 3 ejercicios, o sea, y 10. El 77% es aceptable. Muy aceptable porque, bueno, entre más encuestas se realizan, más investigaciones, hay más posibilidad de que no le atine, de que fracase. Así es. Y es como que tiene un método más afinado, ¿verdad? Que cuando menos si hay consistencia, pues, metodológicamente. Y hay que señalarlo, el Grupo de Comunicación Estratégica hasta el año pasado trabajó con Grupo Milenio. Sí, el de Francisco Berrueto, el coahuilense, sí, es el que más encuestas realizó. Él siguió a otra encuestadora, ¿no? Que también estuvo con Milenio y que también hacía encuestas a la carta. Que era esposa de Santiago, de Acción Electoral del PRI. Del PRI, sí, ahorita nos acordamos. María de las Heras. María de las Heras. María de las Heras también. Que duró mucho tiempo en Milenio. Sí, también. Sí. Y hoy ha desaparecido este año, ¿no? No ha estado encuesteando. El problema de ella es que su credibilidad se vino abajo cuando empezó a vender un poquito las encuestas, igual que Gisela Rubach, ¿no? Y también el Grupo de Comunicación Estratégica. ¿No? Tenemos después Monitor Reforma. Este dato es un dato muy interesante, sobre todo porque Reforma, hay que decirlo, fue de los medios nacionales el pionero en el tema de encuestas. Y quién recuerda, del 2000 era de los más consistentes en el tema de la asertividad y en la consistencia de sus metodologías. Como que perdieron la brújula. Exactamente. Reforma, de 5 encuestas aplicadas, nada más le atinó a dos resultados electorales, con el 40% de efectividad. Aquí es importante que veamos cómo en Reforma, Grupo Reforma, con 5 encuestas, ¿sí? y Universal, que son los 2 líderes en medios impresos en el país. Ahí vemos exactamente con 5 encuestas y el grado de efectividad de cada uno. ¿Sí? Y hoy yo siento que Reforma, las tendencias son también importantes. Las tendencias de los diarios, de las empresas periodísticas hacia los candidatos, ¿sí? O hacia los partidos también tiene mucho que ver. Por ejemplo, Reforma no ha logrado un acuerdo publicitario con el Partido Revolucionario Institucional, ¿sí? Ese es algo muy importante. Y bueno, ahorita hay una pelea editorial entre Reforma y el PRI, ¿sí? Hay una especie de alianza coyuntural entre Reforma, PAN, Presidencia de la República, ¿sí? Televisa, que trabaja con Consulta Mitofsky, Televisa, Consulta Mitofsky, PRI, esa es la alianza natural. Radio Fórmula, sí, por las ligas con Joaquín López Dóriga, ¿sí? Entonces, vemos ahí que hay alianzas. Por ejemplo, Mitofsky trae un 75% de efectividad, y Universal, que ahorita tiene un trabajo informativo más equilibrado que Reforma, ¿sí? Más equilibrado que Reforma, tiene un 100% de efectividad en sus encuestas. Entonces, conclusión de esta gráfica, ¿sí? Mitofsky
Universal, PRI. En Radio Fórmula. Sí, PRI se ha aliado con dos grandes empresas informativas. Milenio también está trabajando mucho. Ya ves que el programa Tercer Grado con Carlos Marín. Sí. Y ¿cómo se llama? El otro panelista que también escribe en Milenio. Ciro Gómez Leiva. Exactamente. Y bueno, tiene una franja ahí muy interesante. Muy interesante. Y bueno, el caso Enrique Peña Nieto se está cobijando con tres grandes empresas, lo que es Consulta Mitofsky, Televisa, ¿sí? Y Grupo Milenio. Con GAISA, o sea, GAISA, Grupo Milenio. Grupo Milenio. Sí, Consulta Mitofsky, Televisa y Radio Fórmula. O sea, es universal. Si te fijas... ¿Cómo se va construyendo ahora la relación? ¿Qué es la debilidad que platicábamos de López Obrador? O sea, López Obrador está peleado con las grandes empresas nacionales de comunicación. Y entonces, pues eso explica también el tema de reforma. Es cierto, no ha llegado a acuerdo con el PRI, pero tampoco al PG lo quiere, ¿no? De ahí la fotografía, ¿verdad?, que dio vueltas una hora antes en el acto que tuvo aquí en Guadalupe Victoria. Y bueno, su alianza natural de Andrés López Obrador es tanto Proceso como el grupo La Jornada o la empresa de La Razón. Bueno, La Razón no tanto, no, Pablo Iriar no. Pablo Iriar no lo quiere. Entonces, ahí está más o menos las alianzas, medios, partidos políticos, candidatos. Y eso está dando como resultado, ¿sí? Yo percibo fíjate cómo el presidente Felipe Calderón no ha logrado una alianza coyuntural con Televisa, ¿sí? Cómo Reforma está peleado con Televisa, cómo Reforma está peleado con Peña Nieto, ¿sí? Como Reforma no le ha quedado otra más que aliarse con el presidente Felipe Calderón, como Reforma está buscando la manera de ser quien apuntarle la candidatura de Josefina Vázquez Mota. Sí, porque el presidente también medio ha desdibujado una alianza con Televisión Azteca. TV Azteca ha sido muy benévolo con la Presidencia de la República y con Acción Nacional. Sin embargo, trae un plique, o sea, quizás para poder articular del mismo tamaño como lo está haciendo el PRI, o sea, con Reforma, TV Azteca trae un conflicto a muerte con Reforma, abierto, pues. Y eso, de alguna manera, quizás no es tan efectivo, ese tipo de alianza, ¿verdad?, que se pueda traducir como lo estamos vislumbrando con claridad, el caso del PRI, Milenio, Televisa, Radio Fórmula. Entonces, ahí está... Televisa, TV Azteca están en una alianza también coyuntural para presionar al gobierno de Felipe Calderón y evitar la tercera empresa de Carlos Slim, que es la que quiere de televisión. ¿Sí? Por eso es difícil la alianza Televisa, TV Azteca con el gobierno federal, que Felipe Calderón podría, si fuera un poquito inteligente, podría venderles esa negociación que yo ya veo difícil que tanto... Que se termine. Si te fijas, el sexenio pasado fue el tema de telecomunicaciones, ¿verdad? Y vamos a cerrar este sexenio también con el mismo problema. Con el mismo problema. Y bueno, ahí está, todos esos elementos se conjugan, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy vemos que hay una tendencia de cuatro empresas de comunicación, como es el Universal, como es Televisa, como es Milenio, como es Radio Fórmula, todas están confluyendo en un objetivo que se llama Enrique Peña Nieto. Y en ese sentido, Víctor, yo creo que lo que comenta López Obrador de manera reiterada, el tema de los oligopolios y quienes toman las decisiones del país, en verdad que no está desorientado, ¿no? O sea, lo decía en la rueda de prensa aquí en Durango, ustedes saben quiénes son, o sea, a quiénes atienden. Y aquí lo interesante es que dejan de toda esta negociación fuera a Carlos Slim, que es dueño de casi medio México, ¿no? O sea, y no lo dejan entrar a un sector que es fundamental para generar el tema de opinión pública. Claro, porque también del otro lado, Carlos Slim no los deja entrar en el tema de la telefonía, ¿verdad? De telefonía, o sea, que de ahí la unión, es un monopolio. Así es en Yusacel, que coincide Televisa y TV Azteca, tratar de... Entonces, estamos viendo que cada gigante está protegiendo su territorio, sus intereses, y aquí en medio lo que hay es que está la sociedad
quien no es bien informada. ¿Y está consumiendo esto? Y está consumiendo. Bueno, por un lado tenemos que consumir Televisa, TV Azteca, no nos queda otra, y por el otro lado tenemos que seguir consumiendo Telcel, ¿no? Telmex. Que ya, o sea, que van a cobrar, va a ser más caro, ¿va? Pero bueno, quien quiera internet se va a disparar, según lo confirmaban. Expansión primero el fin de semana y ayer lo confirma oficialmente Telcel, la empresa de Carlos Slim, de que ya no va a haber el servicio de internet ilimitado. Ya se va a cobrar por determinado cantidad de consumo de internet. Bueno, ahí está. Ese es parte de todos los intereses que hoy se entrecruzan en el proceso presidencial. ¿Sí? Por eso es interesante que nosotros tengamos claro que las encuestas, las empresas encuestadoras tienen intereses y responden también a intereses. ¿Sí? Por eso es necesario ver que todo lo que dice hoy el GEAISA Milenio, que es el que ahorita vamos a ver, bueno, pues necesitamos estar desmenuzando qué interés está respondiendo GEAISA Milenio con Enrique Peña Nieto, ¿no? Así es, eso es interesante para poder entender qué es lo que está sucediendo en el tema de las encuestas. Lamentablemente el grueso de la población, como lo comentas, no tiene acceso a mucha información y únicamente está consumiendo lo que los medios de comunicación, no solo la televisión, sino los medios impresos, ahora la radio, el internet, y ahí es donde está la verdadera rebatinga, donde no hay quien oriente pues el tema de la opinión pública. Entonces, bueno, pues ahí está, era lo que es importante ver quién es quién en las encuestas y con quiénes están aliados cada empresa y hacia qué intereses responde. ¿Sí? El año pasado todavía Grupo de Comunicación Estratégica trabajaba con Grupo Milenio, entró en conflicto por el tema de Michoacán. ¿Sí? Grupo de Comunicación Estratégica, el que aquí parece el que más encuestas, 13 encuestas elaboradas con un grado de efectividad de 77%, se equivoca abiertamente en el tema Michoacán, sale a relucir el tema de los acuerdos económicos con los gobiernos, con los partidos, ¿sí? Y bueno, finalmente termina trabajando para el Partido de Acción Nacional en la elección del año pasado en Michoacán. De hecho, esos ejercicios, Víctor, que presentamos al público, está parte del trabajo de Diego Zuckerman del tema de Michoacán. O sea, esos fueron el número de las encuestas, las empresas encuestadoras que aplicaron concretamente en el tema. Aunque también viene Durango del 2010. Ya después empieza a desglosar. Cómo todas se equivocan, la gran mayoría se equivocan en las encuestas del 2010, ¿sí? En donde nadie esperaba que la sociedad se guardara para lo último, ni siquiera las encuestas de salida, de nadie. Mitofsky, GEAISA, Universal, Reforma, todos se equivocaron en las encuestas de salida, que pusieron al PRI realmente en una incertidumbre toda la tarde de ese día, del domingo en que hubo elecciones, 2010, incluyendo Durango. Llegó un momento a la 1 de la tarde que todos pensaban que, por ejemplo, José Ispuro iba a ganar porque iba arriba de las votaciones. Y según el resultado, la percepción era acertada, pues, a esa hora del día, por cómo se fue cerrando y el PREP, cómo fue comportándose efectivamente en ese sentido. Las primeras horas del PREP, José Rosa Ispuro iba arriba o por una nada muy pegado, ¿no? Muy pegado, y las encuestas de salida decían todo lo contrario, que todavía los candidatos del PRI en los diferentes estados donde hubo elecciones en 17 iban muy arriba, y los resultados nos dicen que todas las encuestas se equivocaron. Así es, pero es el problema al manejar con ese tipo de criterios o apresurados bajo una presión de querer cuadrar. O sea, ese es el gran error de las encuestadoras, ¿no? El tratar de convertirse en adivinos. O sea, sí. En decir, mira, como yo tengo esta tendencia, tiene que dar esto, como una receta de cocina, pues, y dejan por alto que el elector, la sociedad, tiene una forma de pensar independiente. Claro. Y son los últimos segundos que tiene, ahí es donde toma la decisión. Y yo creo que la sociedad, después de 10, 12 años de estar siendo
investigada, de estar siendo entrevistada permanentemente sobre procesos electorales, y ahora sí que ya le agarró la medida a las encuestas. ¿Qué sucedió en las encuestas de salida, Víctor? El nuevo fenómeno, al menos aquí en Durango, es que la gente, aún después de emitir el voto, les dijo mentiras a los encuestados. Exactamente. O sea, exactamente. Y eso forzó que ese mismo año, 2010, se reunieran Francisco Abundes de Parametría, Consulta Mitofsky, GEAISA, Grupo de Comunicación Estratégica, se reunieran para reflexionar sobre lo que estaba sucediendo, ¿no? Así es, porque ellos que tienen mucho tiempo en estar sondeando a la sociedad mexicana, encontraron un comportamiento atípico. Y en el 2017 hay que recordar también que se empezó a generar el voto blanco. O sea que también el tema de los indecisos es un tema que todavía las encuestadoras no acaban de desmenuzar y poderlo comunicar qué es lo que está sucediendo. Pero como que la sociedad está conteniéndose de expresar su opinión, ya no tiene tanta credibilidad al tema de las encuestadoras y dicen lo que quieren escuchar. ¿Por qué? Yo creo que una de las explicaciones sería, por un lado, tienen a todo al aparato federal vigilándolos a través de oportunidades, a través de todos los programas sociales. Es interesante que la sociedad, sobre todo la del medio rural y de las zonas marginadas, se percibe, porque son los que trabajan cara a cara en tierra, ¿sí? Los representantes de Cedesoil, de Cedesol, ¿sí? Los representantes de los diferentes programas que se aterrizan con recursos federales, que están vigilando en las colonias, traen su lista. La ingeniería electoral ahorita es, o sea, con muy poco margen de equivocarse. Pues. Y entonces toda esa gente la tienen súper controlada, por un lado, pero por el otro lado también vemos el trabajo de los gobiernos, tanto estatal como municipales, que están haciendo lo mismo. Sí, es una presión. Sí, y entonces por eso el ciudadano dice, pues ni con milón ni con sandía, claro, abiertamente. Yo me espero, incluso para no arriesgar el ingreso de 500, 600 pesos mensuales que me dan, yo voto y cuento mentiras. Así es. Porque por un lado está la presión de los gobiernos municipales y estatal, con su aparato de control a través de las listas de los programas, y por otro también del gobierno federal, que está haciendo ya lo mismo y que son partidos diferentes. No, y además, a la par de esa, la estrategia de los partidos y de los candidatos, porque todos los cuartos de guerra tienen computadoras donde están vaciando nombres de supuestas gente que ya les prometieron lealtad el día de las elecciones, y entonces las cuentas son alegres. Por eso hay mucha gente, ¿verdad?, que sale muy rasurado en los mismos comités estratégicos de campaña. Pero efectivamente es interesante que cómo el comportamiento del electorado se va acomodando, pues, y le va encontrando nuevas formas de comportarse, tener los mismos beneficios, pero al final de cuentas tomar la decisión. Exactamente, por eso yo creo que bien lo dicen los candidatos que van perdiendo, dicen, no, yo me espero a la encuesta final y de veras, que es el día de las elecciones. Así, no, pero Josefina acuñó antier una frase, decía, bueno, yo le creo la encuesta del alma. Pues sabemos cuál sea la encuesta del alma, ¿verdad? Pero además también mintió antier cuando dijo, no, de acuerdo a mis encuestas, la diferencia es de un dígito. De un dígito, híjole. Con Enrique Peña Nieto, digo, bueno, pues alguien le está vendiendo también. Pero eso refleja, Víctor, lo que hemos comentado, el tema de que las encuestas ya no son un instrumento o al menos no se están utilizando para tomar decisiones, para ajustar, para que haya movimiento, pues, sino con fines propagandísticos y para denostar al contrario. Muy bien, vamos a una pausa que es necesaria. Vamos a una pausa, regresamos rápidamente para analizar los spots que tenemos y la encuesta de Milenio del día de hoy. Regresamos. Quisiera ser la pluma que escribió la Declaración de Independencia o las palabras de amor más bellas. Puedo firmar la paz y la guerra, enamorar a las mujeres más bellas, guardar secretos o gritar a voces. Soy poderosa, pero insignificante, porque las palabras las tienes tú. ¿Cómo quieres ser recordado? Forever, Buchanan.
Laptops, impresoras, iPads, iPods, cámaras, impresiones digitales, copias, cuadernos, papel, proyectores, discos duros, sillas, escritorios, maletines, internet, toners, teclados, engrapadoras, escáneres, archiveros, teléfonos, software, discos, bocinas, lápices, plumas, agendas, reglas, servicio y atención. ¿Lo quieres? Lo tienes en Office Max. ¿Necesitan la mejor imagen, el mejor color y la mejor impresión? Solo existe un lugar. The Print Shop, impresión digital y offset. Ven y compruébalo. Te ofrecemos la impresión de papelería básica, complementaria, periódicos, revistas, calendarios, volantes, serigrafía, póster, trípticos y mucho más. Estamos ubicados en Privada Quintana 118, barrio de Tierra Blanca, a un costado de la gasolinera Chihuahua. Teléfono 837-0722. Cotizaciones sin ningún compromiso. The Print Shop, causamos siempre la mejor impresión. Bien, estamos de regreso y bueno, tenemos la encuesta más reciente, el tracking famoso que está realizando Grupo Milenio y GEA-ISA. Y bueno, el día de hoy así amanecen los candidatos. Miguel. Así es, ahí es importante únicamente anotar que en esta encuesta de GEA-ISA, esos resultados no se toman en cuenta a los indecisos, que de acuerdo a la propia encuesta andan en el orden del 25%. Es decir, que esto refleja el punto de vista solamente del 75% de los electores, y en ese sentido, con respecto al día de ayer, se denota una disminución de Enrique Peña Nieto, que ayer andaba en el orden de los 52 en la votación, y los demás candidatos muestran un comportamiento a la alza, tanto Josefina como López Obrador y Cuadri, aun y cuando la diferencia sigue siendo la misma entre Vázquez Mota y López Obrador. Sí, yo creo que el incremento, el aumento es marginal tanto en Vázquez Mota como en López Obrador, de acuerdo a esta encuesta. O sea, son décimas de puntos los que suben. Realmente estamos como en la Bolsa Mexicana de Valores, claro, o en las bolsas del mundo, que son incrementos marginales que no impactan verdaderamente en los resultados finales. Así es, Héctor, pero lo que comentabas del uso de las encuestas es interesante. Estadísticamente tú le puedes dar el uso que tú quieras, pero no es real ese 51.8%. O sea, a golpe de vista, la gente que ve esto dice, caray, Peña Nieto ya está en día de campo, ¿no? O sea, con solo mantenerse, 2-1, ¿no? 2-1. Lo cual pudiera ser, pero no en esa proporción, pues, porque la votación efectiva, en votación efectiva, Peña Nieto anda en el orden de los 38 puntos. O sea, ¿cuál es la variación en ese 25% que no se toma en cuenta? O sea, estamos hablando de un 38.7 en el caso de Peña Nieto. Efectiva. De votación efectiva. Efectiva contra... De gente que ya decidió por quién va a votar. Y en el caso de Josefina. De Josefina en el orden de los 18.4. O sea que también baja. Claro, no, ese es proporcional. O sea, es proporcional, sí. Y Andrés Manuel el 16.8%. Y sigue la banda de indecisos, ese 25%, que son los que de alguna manera van a ir clarificando esta elección, consolidando la ventaja holgada de Peña Nieto, casi los 20 pero puntos. De todas ¿no? formas, lo que se señala aquí con Enrique Peña Nieto de que baja, es natural porque cuando llegan al 50% de las preferencias electorales es el techo, es el tope. De ahí no puede subir al 70%, ¿no? O sea, no. O sea, y de hecho va a tender a bajar, las elecciones se empiezan a cerrar y va a bajar, pero eso es lo más natural, no quiere decir que Peña Nieto venga en caída libre, ¿no? No. Es una tendencia natural en el comportamiento estadístico. Aquí nada más hay ¿no? que ver si el grado de conocimiento de cada uno por parte de la ciudadanía. Sí, porque ahí ya se hablaba de que el mayor posicionamiento andaba en el orden del 98 o 99% ya Peña Nieto y López Obrador. Los puntos que Josefina del tercer lugar andaban, hay que recordar, en los 11, 12 puntos, cuando se destapa y hasta ahorita, pero Josefina tiene un nivel de conocimiento inferior al 70%. O sea, todavía le queda. No, pero Josefina ya anda en los niveles de los 90, eso es lo preocupante. O sea, Josefina ya cruzó al tema de los 90%,
en conocimiento. Entonces, casi está llegando 9 puntos abajo todavía respecto a Peña Nieto y López Obrador, lo cual le puede dar 4 o 5 puntos, o sea, no más. Y después de ahí, ya cada parejos, punto, o sea, va a costar un número importante de electores, o sea, va a ser más difícil el avance. Ese es en cuanto a conocimiento del candidato, el posicionamiento que tiene en la sociedad, ¿sí? Todavía puede jugar algo ahí. Yo creo que ahorita a estas alturas, cada voto, cada punto anda alrededor del 1,000,000 de votos, ¿no? Por ahí. Aproximadamente se habla de un padrón de 85, casi 85 millones de mexicanos, quienes estaremos en condiciones de ir a votar el próximo 1 de julio. Exactamente. Pues ahí están las votaciones de, bueno, este tracking, que es lo que tenemos más reciente, lo que hay más reciente, y con lo que pues hoy los candidatos pueden tomar decisiones, ¿no? Pueden ajustar. Yo creo que ese ejercicio es interesante porque todas las comités de campaña lo tienen, porque es estar encuestando permanentemente para evaluar discurso, para evaluar acontecimientos, coyunturas, y entonces aquí lo interesante es que como los medios están aventurando a sacar los tracking, que regularmente era algo de consumo interno. Exactamente. Bueno, ese es el elemento novedoso que aparece hoy en la elección presidencial. No sé si vamos con lo de Andrés Manuel López Obrador, estrena algunos spots, vamos a escucharlos, a verlos, para después comentarlos. Tenemos que subirlo porque todos los costos suben. Los fertilizantes bien carísimos. Nos están jugando chueco porque nuestro margen de ganancia se va reduciendo por los incrementos. La actual política económica no tiene como prioridad la producción. El cambio verdadero significa impulsar la actividad productiva y crear empleos. Es fundamental apoyar a los productores que han estado abandonados a su suerte en las últimas décadas como vía para generar empleo y asegurar inversiones de largo plazo que restablezcan la tranquilidad y la paz social. En los últimos 30 años, el desempeño económico de México ha sido catastrófico. Esto empezó sobre todo en la administración de Carlos Salinas de Gortari. No ha habido crecimiento, el deterioro del salario ha sido muy grande, y todo esto por la falta de un proyecto de nación, y la consecuencia ha sido la caída del ritmo de crecimiento, la no generación de empleo formal. El empleo es cada vez menos y más precario, de menor calidad. Es imperativo cambiarlo ya. Proponemos reformas verdaderas para la realidad de los mexicanos. 1. Combatir el abuso de los monopolios en los precios. 2. La integración y eficiencia del sector energético. 3. Una reforma fiscal progresiva para que el que gane más, pague más, como lo dice la Constitución. Como compromiso con la simplificación, se eliminará el IETU. Un programa de austeridad republicana que reduzca gastos burocráticos y combata la corrupción. 5. Una política financiera que apoye a la actividad productiva. 6. Una política industrial que aumente las fuentes de empleo y reintegre las cadenas productivas. Este programa incluye como elementos centrales el combate a los monopolios, lo que permitirá reducir el precio de muchos artículos de primera necesidad, que redundará en un aumento del poder adquisitivo del salario. Permitirá mejorar la competitividad de las empresas. Con una mejor administración del sector energético, se podrá reducir el precio de los combustibles, la electricidad, gasolina, gas, etc. Se buscará incentivar que la banca apoye la actividad productiva, todo esto para poder financiar los menores precios de la energía. Los impuestos no subirán. Simplemente se eliminarán los privilegios fiscales y se mejorará la administración tributaria. Los recursos obtenidos de la abolición de privilegios fiscales y gastos burocráticos serán invertidos en infraestructura, en programas sociales y para reducir el precio de los energéticos. Vamos a combatir la corrupción,
el contrabando, las prácticas comerciales desleales de otros países y a diseñar políticas de compras del sector público que premien el contenido nacional. Como han visto, tenemos muy claro de cómo impulsar la economía, cómo impulsar las actividades productivas y cómo crear empleos para que haya bienestar en nuestro país, que no siga predominando la pobreza, el desempleo en México, que saquemos adelante a nuestro país. Bien, es un spot que también lo observamos ayer y que hoy yo creo que con más detenimiento podemos comentarlo. Era temático, Víctor, el de ayer era comunicaciones y hoy es el tema económico. Caminos, y hoy es el tema económico. Hoy es el tema económico, muy bien, y de reforma estructural también, lo que es la reforma fiscal. De entrada es un spot, un promocional que parte de recoger la inquietud del trabajador común, del asalariado, del tianguista, del comerciante en pequeño, de lo que es la empresa familiar. El tema de la microeconomía la tiene muy identificada. Sí, comienza, yo siento que es muy bueno esto porque parte de una realidad. Nosotros hablábamos el otro día sobre qué spot parten de la realidad del pueblo y hablábamos del Partido Verde. Con propuestas muy prácticas, pues. Con propuestas muy interesantes. ¿Por qué? Porque parten del sufrimiento de lo que el pueblo, de la sociedad económicamente más desprotegida, enfrenta diariamente, como es el tema de las consultas en los hospitales, de la falta de medicamentos, de colegiatura, de cuotas en las escuelas públicas. Lo que sufre Juan Pueblo en realidad, y lo lleva a la pantalla chica, lo lleva a través de spots en horarios estelares donde nos hacen reflexionar. Eso es interesante. Y lo que yo observo con López Obrador es que parte también de ahí y luego ya de manera con manzanitas, de manera muy didáctica, ¿verdad? Empieza a explicar su propuesta. Sí, me parece que hay un elemento que es importante. Uno pudiera pensar que por su formación ideológica él estaría a favor de una economía cerrada. Y no, conforme estamos viendo la propuesta no trae esa connotación. A mí me parece, yo destacaré dos rasgos de este spot. El primero, él atiende a la parte fiscal, no habla de aumento de impuestos, sino habla de gravar a las empresas y monopolios que son los que generadores. Abandonar la exención de impuestos y privilegios fiscales. Que son miles de millones de pesos y que generan anualmente pérdidas también de controversias fiscales por parte del gobierno mexicano. Con las grandes empresas no ganan. O sea, esa parte es verdaderamente, si eso se atendiera, a mí me parece que sí se generaría una reactivación económica en el tema de recursos fiscales. Y la otra es el tema del proteger a la industria mexicana, al empresario mexicano. Esta parte a mí me parece que es fundamental porque esta economía, este neoliberalismo que estamos viviendo está cimentado en empresas transnacionales, en inversiones extranjeras, que lo único que hacen es que se llevan, o sea, efectivamente nos registran aquí tantos ingresos en el PIB, sin embargo el recurso no se queda ni en el Estado, ni mucho menos en el país. Se van a engrosar las cuentas de Estados Unidos, ¿verdad? O en Europa. Entonces, me parece que esas dos acciones son muy puntuales, o sea, que de llevarse a cabo será muy contundente, pues, el beneficio de corto plazo. Y es que en sí está hablando de lo que señalábamos ayer, del cambio de un modelo económico. Él está hablando de la necesidad de cambiar nuestro sistema, nuestro modelo económico, y toca temas torales de este modelo. ¿Sí? Pero si te fijas, no lo aclara, porque quizás eso asusta mucho, y asusta a los grandes empresarios o los grandes intereses. No, de hecho, y le pega, dice, vamos a combatir los monopolios y saca lo de... Pero lo hace de una manera muy didáctica, o sea, muy inteligente, porque hablar de un cambio de sistema económico, uno luego se va al tema de Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, Cuba, ¿no? Sí, pero yo creo que es necesario.
Es necesario porque, como también lo señala, no ha habido un crecimiento efectivo desde con Carlos Salinas de Gortari para acá. Yo diría que desde con Gustavo Díaz Ordaz a la fecha no tenemos un crecimiento del 7% anual, por ejemplo. Bueno, se dio algunos años de Zedillo, pero era parte de la inercia. Habrá que lo de Carlos Salinas, que llegamos años a 8% de crecimiento del PIB, pero ya vimos la cruda, pero bueno, en el 95 luego nos encontramos con la cruda. Se lo comió ese crecimiento. Entonces, pero sí es interesante, o sea, el enfoque. A mí me parece que él tiene buen diagnóstico, se me hace muy conservador y eso es bueno, o sea, ojalá eso sea lo que realmente quiere. Si no, ahí está Lula en Brasil, que ha hecho de Brasil, o sea, y de Vilma ahora, un país competitivo, la economía número 1 en América Latina. Claro, y la impulsada ha terminado con paradigmas. Yo creo que es interesante, es muy bueno, vale la pena el reflexionar sobre este spot de Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que ese es el tipo de spots que debemos de ver, ese es el tipo de debate que se tiene que dar diariamente en los medios. Ojalá y este spot brinque a la televisión abierta, porque hasta ahorita todo se maneja en internet. Lo que pasa es que es muy extenso, 2 minutos, 4 minutos es mucho para tiempo. Bueno, ya es cuestión de creatividad, de cómo segmentarlo, para irlo presentando, pero eso es lo que se requiere, hablar de manera estructural de los problemas del país. No, pero además López Obrador, y con eso nos demuestra que sí trae estrategia, ya le aprendió pues al tema de campaña, maneja muy bien los temas de coyuntura, se podrá equivocar y no como lo hacen cualquiera, pero la otra vertiente que está siendo constante y consistente es el tema de la propuesta. Muy bien, y ahí está. Pues el otro mensaje, el PRD lo dejamos para mañana, porque ya estamos encima, ya nos está tocando la puerta Ciudad 2.0, Miguel. Así es, ¿no? Mañana continuaremos analizando y desglosando los temas que se van generando en la campaña. Hoy le dimos un buen avanzón al tema de las encuestas. Muy bien, pues muchas gracias Miguel, gracias al público que nos sigue diariamente y lo esperamos mañana. Mañana es deporte antes, tenemos deportes. Perfecto, entonces mañana nos vemos y nos escuchamos a las 11:30 y después Marca 2.0 y después las noticias. Muy bien, pues gracias, que la siga pasando bien y hasta mañana. Una producción realizada por Ahora Televisión.